Hola, quiero compartir una meditación acerca de la importancia de la fe, la importancia de creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Para Dios, el que tú y yo le creamos lo que Él ha dicho es tan y tan grande y tan importante que Él nos premia con el cielo. Es, digamos que hasta cierto punto, lo único que nosotros podemos hacer para llegar al cielo, que es creer lo que Dios ha dicho, básicamente su promesa de salvación a través de Jesucristo. Y eso tiene sentido. El primer pecado que el hombre cometió en el huerto del Edén fue tener a Dios por mentiroso. Dios le dijo al hombre que si el día que comiera de la fruta iba a morir, y Satanás engañó a Eva, le dijo no vas a morir. Eva terminó creyéndole a Satanás en vez de creerle a Dios. Eva recibió dos informaciones diferentes. Dios le dijo el día que comas te mueres. Satanás le dijo no vas a morir. Y Eva decidió creerle a Satanás, comer la fruta, y todo lo que ha sucedido de allá para acá, ellos primeramente fueron expulsados del huerto del Edén, el pecado entró en el mundo, con el pecado entró la muerte, y ahora todos somos pecadores y todos vamos a morir. Y Dios dio la solución a eso a través de la muerte de Jesucristo. Adán y Eva murieron ese día en el sentido, como Dios dijo, el día que comas mueres. Dios lo que hizo que proveyó para ellos un sustituto que muriera por ellos, para que ellos no tuvieran que morir, y así Él cumplir su palabra. Dios aceptó un animal, Dios mató al animal, los cubrió a ellos de pieles, y así ellos murieron, porque alguien murió como sustituto en lugar de ellos. Así muere Cristo en sustitución de nosotros, y así nosotros tenemos vida eterna. Ahora yo quiero compartir 3 textos bíblicos que están relacionados con eso, y son 3 escrituras relacionadas de alguna manera entre ellas, y son muy hermosas realmente. El primer texto está en en Génesis 15, y está hablando de Abraham, y voy a leer que dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. ¿Qué está pasando aquí? En el capítulo anterior, si ustedes lo leen, Abraham se vio involucrado en una guerra tratando de rescatar a su sobrino Lot, que en ese tiempo estaba en Sodoma, y en el esfuerzo de rescatar a su sobrino Lot y verse involucrado en esa guerra, obviamente mucha gente murieron en esa guerra, y entonces Abraham aparentemente después de eso temió de que hubiera represalia para él y los suyos, y Dios se le revela, le dice: no temas, y yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Eso es lo que está pasando ahí. Y cuando Abraham aprovecha la oportunidad, Abraham era un hombre se entiende que era un hombre de casi 100 años, 75 años ahí, y la esposa era un poco más joven, pero nunca había tenido hijos, era una mujer estéril, y él aprovecha la ocasión y le pregunta a Dios: ¿qué me vas a dar? Claro, le está hablando acerca de hijos, porque Abraham era un hombre rico, riquísimo, y no le está hablando de riqueza material. Él le está hablando de un hijo, y él le dice: ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? El mayordomo de mi casa es quien me va a heredar, ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ahora, lo que dice ahora la Biblia es quizá, yo no puedo decir que el versículo más importante, pero quizá uno de los más importantes en la Biblia entera para nosotros los creyentes, que es el verso 6. Después de esa conversación, ¿qué sucedió ahí? Dios saca a Abraham, que era un hombre mayor de 70 y algo de años, que no había tenido hijos cuando fue joven porque su esposa era estéril, y ya él tenía la preocupación de que se iba a morir. Era un hombre sumamente rico. ¿A quién le debo mi riqueza? Lo que tengo es un mayordomo que me ha servido, y ese hombre va a heredar toda mi riqueza. Y Dios: ¿tú no me vas a dar descendencia? Y Dios le dijo: sí, yo te voy a dar una descendencia.
lo llevó afuera, lo sacó, lo puso a mirar el cielo y le dijo, ¿tú puedes contar las estrellas? No puedo contar las estrellas, hay miles, así será tu descendencia. Y el versículo 6, que es el que quiero llamar la atención, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En otras palabras, ahí volvemos a hablar lo que hablábamos al principio. Este hombre le creyó a Dios lo que Dios había dicho, y le creyó algo que era imposible en un sentido, porque este era un hombre viejito que no había tenido hijos, y Dios le dice, sí, tú vas a tener hijos, y tus hijos van a ser como las estrellas del cielo, no lo vas a poder ni contar. Y este hombre simplemente creyó esa verdad, simplemente dijo, oh, maravilloso, eso está súper bien. Y le creyó como un niño, como cuando un niño, los que son padres o los que somos padres sabemos, cuando uno le dice algo a un niño le cree, así simplemente, sí, se lo creyó. Él no dijo, pero que yo soy un viejito y cómo es posible, eso no es verdad. No, él simplemente le creyó. Ahora, ¿qué sucedió en ese momento cuando Abraham creyó en su corazón y Dios vio que Abraham creyó? Dice que Dios le tomó eso como justicia. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir en términos bíblicos que Dios lo consideró justo, lo declaró perfecto, lo declaró un hombre perfecto. Eso no quiere decir que él era perfecto. Dios lo declaró. Es como si uno va adelante de un juez y un abogado presenta evidencias para que un juez declare a uno justo. Y esas evidencias convencen al juez. Ahora, esas evidencias pueden ser falsas, no importa, ese no es el problema. El problema es que las evidencias sean suficientes para convencer al juez. Cuando el juez declara a una persona inocente, eso es independientemente de lo que la persona sea. Puede ser que la persona sea culpable, y se dan muchísimos casos donde un juez declara a un culpable y lo declara inocente, y ya cuando un juez declara a un hombre inocente, ya ese hombre es inocente, independientemente de lo que él sea. Él puede haber matado 10 niños, el juez dijo es inocente. Para la justicia, para la sociedad, es declarado inocente independientemente de lo que el hombre sea. Bueno, eso le pasó a Abraham. Dios le tomó en cuenta el hecho de que Abraham le creyó, se lo tomó como justicia. Dios dijo, como tú me creíste, yo te voy a declarar totalmente justo. Ahora, ¿cuál es la idea que viene después de esto? Yo quiero comentar ahora acerca de Romanos 4, el capítulo 4 del libro de los Romanos, donde el apóstol Pablo toma esa idea de Génesis 15 y la aplica o explica la salvación por gracia, utilizando ese texto de Génesis 15 que Moisés escribió 1500 años antes de Pablo o más. Y el apóstol Pablo explica la salvación por gracia utilizando ese texto. Y oigan qué dice el apóstol Pablo en Romanos 4. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Refiriéndose al mismo relato que yo acabo de leer. El versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él está explicando a los romanos que la salvación es de gratis, que es un regalo de Dios. Y él está poniendo, como él sabía que en ese grupo de romanos o italianos habían judíos, él le está haciendo entender a aquellos que todavía tenían la duda que la salvación es un regalo de Dios. Y les pone, por ejemplo, a Abraham y les dice qué fue lo que sucedió en el principio, hace tantos años, cuando Dios llamó a un hombre y Dios lo justificó, lo declaró justo. Lo declaró justo porque Abraham hizo algo bueno, se comportó. No, el versículo 2, vuelvo y leo, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y el verso 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí yo pudiera poner el ejemplo de si yo trabajo o tú trabajas para mí y yo te pago un dinero a final de semana, yo no te estoy regalando el dinero, yo te estoy pagando porque tú has trabajado para mí. Ahora, si tú no trabajas para mí y yo te doy dinero, yo te estoy regalando el dinero.
Bueno, eso es lo que sucede. Por eso la Biblia dice, al que no obra, no se le cuenta el salario como una gracia, al que obra no se le cuenta el salario como una gracia. El que trabaja, cuando recibe un cheque, no se le está regalando el dinero, sino que se le está pagando por el trabajo que él ha hecho. Entonces es una deuda. Más el que no obra, sino que cree al que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. En este sentido, la fe de Abraham le fue contada por justicia, no porque él hizo nada, sino por su fe. Ahora, dice el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué fue lo que Abraham creyó? ¿Abraham creyó el Evangelio? No, el Evangelio todavía no estaba, digamos que no estaba predicado, ¿no? Ellos en ese tiempo estaban esperando un Mesías, porque el libro de Génesis, en el capítulo 6, había hablado de un Mesías. Ellos estaban hablando de un Mesías. Pero en este caso, Dios le dio una promesa a Abraham. El Evangelio estaba implícito ahí en esa promesa, en un sentido, pero Dios no le dijo cree en Jesucristo para que él creyera, como nos dice a nosotros ahora. Dios le dio una promesa de que Abraham iba a tener descendencia. Y él, siendo un viejito, él le creyó. Eso era esperanza en contra de esperanza. Él no tenía esperanza de tener hijos, pero Dios se lo dijo, tú vas a tener hijos, y él se lo creyó. Y en esa promesa fue que Abraham, por haber creído esa promesa, fue que Abraham fue justificado y fue declarado justo. Ahora, oigan lo que dice el 1 de Juan 5, este es el último texto. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, oigan bien, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En otras palabras, Dios le dio una promesa a Abraham, y Abraham creyó esa promesa, y por haber creído esa promesa, Dios lo declaró justo. A nosotros Dios nos pone frente a la misma disyuntiva, ¿lo vamos a creer o no? Si nosotros no creemos que la salvación es un regalo de Dios, y que la justicia de Dios ya está satisfecha, y que Dios ahora nos dice que tenemos vida eterna, no que tenemos que hacer tal o cual cosa para ser salvos, no, que ya la tenemos porque ya Cristo murió por nosotros, ya Él pagó. Si nosotros no creemos esa información, estamos implicando con eso que Dios es un mentiroso. Eso es lo que dice el versículo 10. Primera de Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado. ¿Y cuál es el testimonio? El versículo 11 lo dice, que Dios nos ha dado vida eterna. Ya la vida eterna ha sido dada, y esta vida está en Jesucristo, está en el Evangelio, en la redención. Si tú no crees que Dios te ha dado la vida eterna a través de Jesucristo, tú estás diciendo que Dios es un mentiroso, y Dios te va a juzgar por eso. El único pecado que claramente es imperdonable en la Biblia es la incredulidad. Si tú no le crees a Dios lo que Dios ha dicho, no vas a ir al cielo. Dios no te va a llevar al cielo si tú no crees esa verdad, porque si tú piensas que puedes llegar al cielo por tus propios méritos, haciendo o dejando de hacer cosas, no vas a poder hacerlo. Y ya lo he explicado en otros videos. Por más bien que te comportes, por más cosas que dejes de hacer o quieras hacer, no tienes suficientes méritos como para alcanzar el cielo, para torcerle el brazo al Dios porque tu justicia, porque tú eres bueno, Dios te deja entrar al cielo. Estás condenado igual que yo. Toda la raza humana está condenada al infierno, y por eso Dios mandó a su Hijo. Su Hijo pagó por mí, pagó por todos los que creen, porque Dios es justo. Dios no va a permitir que nadie se salga sin castigo, habiendo roto la ley de Dios millones de veces.
en 60 o 70 años de vida en que un ser humano tiene. Si tú eres un ser humano, has pecado miles de veces, quién sabe cuántas, miles, cientos de miles. No te vas a ir sin castigo, porque entonces Dios sería injusto. Ahora, Dios muestra su justicia cuando Dios te castiga o castiga a un sustituto en tu lugar. Ahí Él muestra que Él es justo, que Él no pasa por alto el pecado, y a ti te dice, bueno, yo permití que mi hijo muriera por ti. Si tú aceptas esos términos, si tú aceptas que eso es una verdad, yo te regalo el cielo. Si no, te vas a perder, porque tú vas en camino a una perdición, y lo único que te salva es creer que la obra de Cristo ya ha sido hecha, y que tú tienes la vida eterna debido a que esa obra ha sido hecha. Cree en el Evangelio, cree que Cristo murió por ti, hoy, ahí sentado, créelo, y ahí mismo, hoy, tú vas a tener vida eterna. No tienes que sentir un corrientazo, no tienes que sentir una luz que venga y te golpee, y una visión, o un ángel, o alguien que te diga, ¡ay, tiene vida eterna! Nada de eso. Es un asunto de creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios, Dios te declara justo. Dios declaró a Abraham justo porque Abraham creyó a Dios, una promesa. Dios le dijo, tus hijos van a ser como las estrellas del cielo. Una manera figurada de decirle que iba a tener una ascendencia interminable, como fue así. Él tuvo un hijo y ese hijo tuvo 2, esos 2 tuvieron 12 y ahí salieron las 12 tribus de Israel, y hace 4.000 años están ahí todavía, millones y millones de judíos. Y no solamente se lo dijo en ese sentido, también se lo dijo en una descendencia espiritual, porque Abraham es el padre de todos los creyentes, que son millones. Entonces Dios cumplió su promesa de un viejito, y ese hombre sin hijo le creyó, y por ese hombre haberle creído a Dios esa promesa, Dios lo declaró justo. ¿Quieres tú ser declarado justo? Cree el Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por todo aquel que cree, y el que cree tiene vida eterna. El que cree, Dios lo declara justo. El que no cree implica y dice con ese acto que Dios o considera a Dios mentiroso. Dios no es mentiroso. Dice la Biblia que el que cree en Él, refiriéndose a Cristo, no será avergonzado. Ni una persona será rechazada, ni tú, ni yo. Todo aquel que cree, y nadie será avergonzado. Es una promesa, créela.